Buenas tardes. Bueno, después de la presentación vamos a empezar ya con algunos de los contenidos que queremos compartir con vosotros esta tarde. Hace 10 años en España se empezaba a hablar de podcast y hace 10 años nacía Radio Unizar. Son 400 alumnos, 5.000 podcasts, muchos errores y también grandes aciertos. Como muchos de vosotros sabéis, yo llevo toda mi vida profesional en la radio y creo firmemente que en este trabajo solo se aprende escuchando, probando y equivocándose. Lo que hemos intentado en todos estos años es precisamente que os equivocarais, que lo intentarais, que aprendierais de estos errores en cada podcast, en cada tema. Gracias de corazón por mi parte y estoy convencida de que Sagrario, Toñi y Carmen piensan lo mismo por todo vuestro tiempo, esfuerzo, dedicación, paciencia y sobre todo talento. Ninguno de los que estáis aquí por debajo de 30 años escucha la radio. ¿A que no? Y tampoco nos vamos a flagelar, es lo que hay, o sea, es la verdad, cambian los tiempos, cambia la sociedad, cambia todo. Este es el tiempo de los podcasts, nuevas narrativas, nuevos formatos, y vosotros estáis ahí. Y yo solo espero que esta experiencia de Radio Unizar os sirva en un futuro, como ha servido a compañeros vuestros que están ya en el mercado laboral y algunos de los cuales vais a escuchar esta tarde porque están teniendo carreras absolutamente exitosas y yo no puedo estar más orgullosa de ellos y de todos vosotros. Alfredo, como yo, empezamos en la radio cuando aún estábamos en el instituto. Él por lo legal, yo en una radio pirata, pero al final hemos tenido una carrera profesional más o menos paralela, siempre vinculada a la radio y también ahora ambos en la universidad. Alfredo os va a encantar, es periodista con una larga carrera en la radio musical, ha participado en la puesta en marcha y el desarrollo de las grandes cadenas de la radio comercial musical en España y desde hace 7 años tiene su propia empresa de producción de podcast. Quedaros con esto, su propia empresa de producción de podcast, porque los tiempos en los que uno entraba a trabajar en una emisora de radio y se jubilaba ahí se han terminado. Alfredo es el presente y va a ser el futuro y por eso queríamos que estuviera aquí esta tarde. En paralelo, él es profesor de radio en la Universidad Francisco de Vitoria y miembro del grupo de investigación de nuevos formatos radiofónicos. También investiga con Luismi Pedrero, que si no lo conocéis es una de las grandes referencias en investigación en radio y tiene una newsletter francamente buena en la que cada semana envía el resumen de lo mejor que se publica en radio en España y yo os invito a que lo sigáis porque de verdad que merece mucho la pena en redes sociales. Claro, él es de mi generación, lo encontraréis sobre todo en Facebook, ya sé que ninguno estáis, pero hacer un pequeño esfuerzo por temas académicos. La empresa de Alfredo produce podcasts, contenidos audiovisuales para Radio 3, para Mediaset y podcasts corporativos, que es también uno de los modelos de negocio en auge más interesantes. Así que como en radio en un minuto se pueden decir muchas cosas, como todos sabéis, yo me voy a callar ya y dejo que hable Alfredo, que es quien tiene que hablar sobre el auge del podcast, el formato millennial en la radio tradicional. Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Bien. Hay una plataforma de suscripción que se llama Podimo, que está buscando gente joven como vosotros que les haga podcast, que se los mande y les paga por ello. Que tal vez debe ser una novedad esto es noticia ahora mismo, ¿no? Que te paguen, ¿no? Que te paguen por hacer radio. Yo empecé en la radio, yo cuidaba a un niño que se llamaba Javi, que por cierto le he perdido las pistas, a ver si algún día hablo con él. Y yo le cuidaba, y a la vez que le cuidaba por las noches, era un vecino mío, y yo escuchaba la radio, escuchaba a los locutores, grababa con un radiocassette lo que decían, y luego lo volvía a repetir exactamente igual. Y un día empecé a llamar a ese locutor y empecé a hablar con él, y me dijo, ¿por qué no intentas ir a una radio? Y lo intenté. Tenía 16 años. Y no sé por qué, pero empecé a trabajar ya en Cadena Dial. De ahí estuve Cadena Dial, Europa FM, XFM, director de programación de XFM, lancé el Morning Show de XFM, acabé presentándolo y luego monté mi propia productora de podcasting. Ese locutor con el que hablaba por teléfono es un gran amigo mío, se llama Javi Nieves y le escucharéis muchas mañanas seguramente en la radio, ¿no? Pero todo eso ha cambiado y ahora la radio ya no es un formato tan atractivo, sobre todo para gente joven como vosotros, ¿no? Pero sí que es un formato que si habéis hecho en Radio Unizar y os habéis puesto delante del micro, quiero advertiros de una cosa para que no penséis que os estoy engañando. En el momento que el gusanillo de la radio se entre, no se va a ir nunca. Trabajaréis en cualquier otro sitio, pero el gusanillo de la radio nunca se os va a quitar. Y tengo una gran noticia, los podcasts ya están aquí. Y los podcasts es la gran herramienta para poder hacer radio y es la gran posibilidad de que podáis dedicar vuestro trabajo a esto. Yo ahora mismo estoy haciendo muchos podcasts corporativos para industrias farmacéuticas que me dicen, quiero hacer un podcast sobre diabetes.
Y yo cojo, preparo el podcast y se lo hago. Y luego con un compañero de trabajo que tuvo también esta crisis de ¿a qué me dedico ahora cuando me ha gustado tanto la radio? Se dio cuenta que su madre tenía diabetes y que no había ninguna página, no se dio cuenta que su madre tenía diabetes, pero se dio cuenta de que no había ninguna página web, ningún sitio donde se hablara de diabetes. Y decidió hacer podcast sobre diabetes. Y ahora tiene una empresa que se llama Canal Diabetes y vive feliz y dedica su tiempo a hacer podcast y a hacer programas, ¿vale? No sé si sabéis qué es un podcast. Lo más difícil de hacer un podcast es decirlo bien, lo primero. No es podcast, ni podcast, no es podcast. Podcast. ¿Por qué? Porque viene del iPod, pod y de cast, de broadcasting, de retransmisión, ¿vale? Esto de aquí para mí es importante que lo sepáis. Yo simplemente hoy vengo a contaros un poco cómo podéis hacer un podcast de una manera muy resumida y intentar convenceros o haceros abrir una realidad de que esto es un buen mercado para vosotros y que podéis desarrollar todo lo que aprendéis en la radio. Ojo, el podcast es como la televisión o como las series de televisión y el teatro. En teatro es donde se aprende realmente la profesión y luego eres un gran actor si vas a una serie, pero la escuela está ahí. La radio es la mejor escuela para hacer podcast porque es donde aprendes el uso del elemento sonoro. Existen podcasts nativos, podcasts de redifusión y podcasts de corporativos. Para mí, porque esto está arrancando, esto es realmente nuevo. Un podcast nativo son podcasts inéditos que nunca se han emitido en ninguna radio y que tú puedes escuchar en el momento que quieras, cuando quieras y como quieras. Importante, que no decepcione tus deseos o tus inclinaciones. Es decir, cuando tú, seguro que os ha pasado que estáis en casa intentando ver una serie, te acuestas y dices, ¿qué he visto? Nada, el catálogo de Netflix para arriba y para abajo. Y no he visto nada. ¿Por qué? Porque por la foto, por lo que pone, por lo que indica, decides si lo escuchas o no. Pues lo mismo pasa con el podcast nativo. El podcast nativo es un producto que puedes consumir cuando quieras y cuando te dé la gana, pero debe responder a tus expectativas. La foto debe cumplir lo que yo luego voy a escuchar. O lo que yo me imagino que hay, debe ser lo que hay después. Me llegaba el otro día un meme de un podcast donde salía ¿habéis visto Titanic? Kate Winslet, la actriz, la jovencita, y dice, esto es lo que pone en Netflix antes de ver la serie, y luego la abuelita, y esto es lo que veo luego cuando le doy al play. Pues eso es lo que nos debe pasar en los podcasts. Podcasts nativos, Entiende tu mente, el podcast de habla hispana más importante, que ahora mismo Spotify lo tiene comprado en exclusiva, que hace un gran amigo que se llama Molo Cebrián, que trabajó conmigo en Kiss y que lo mismo decidió buscarse la vida por su cuenta y le va muy bien. Estirando el chicle, no sé si conocéis este podcast, es un podcast conversacional de gente joven y ahí es donde Podimo, por cierto, os está buscando a vosotros, ¿vale? Y podcasts documentales como Los Papeles, X-Ray, El Gran Apagón. Luego los podcasts de redifusión es cuando tú haces un podcast y decides subirlo a tu plataforma, porque ya has hecho el programa, pero has hecho tu podcast, has hecho un programa de radio, decides subirlo y ponerlo a disposición de la gente que no ha podido escuchar el programa. Para mí el podcast de redifusión es un formato que no es realmente el formato interesante, porque es poner lo que has hecho ya. Es curioso porque entre los podcasts que más se escuchan, uno de ellos es Tiempo de Juego, lo hablábamos antes comiendo Ana y yo, me parece curiosísimo y me decía, no, pues a nosotros también nos pasa en Aragón Radio. Partidos que ya se han retransmitido, que ya sabes el resultado, la gente quiere volver a escucharlo entero. Y eso te hace pensar, ¿hacia dónde va la radio tradicional y hacia dónde va el podcast? Pues la radio tradicional sigue estando en su sitio, que es el de acompañar, el de entretener, el de emocionar, el de darte cosas que no te esperas. Estoy en una boda y de repente suena Mon Amour de Aitana. Y digo, ¡guau, Mon Amour, temazo! Pero si lo puedo escuchar cuando quiera en Spotify. Ya, pero es que no me lo esperaba. Esa es la clave, que no se lo esperan. Y cuando la radio siga sorprendiendo, siga acompañando y siga emocionando, tendrá su sitio. Y el podcast responde a una escucha activa, es decir, tú como consumidor, igual que en Netflix, te pones a buscar una serie que te interesa y haces una escucha activa, una búsqueda activa para poder escucharlo. En cambio, en la radio le das al play y esperas que te sorprendan. Esa es la gran diferencia, ¿vale? Y luego los podcasts corporativos, que son las empresas que quieren hacer podcast con su contenido y te llaman a ti para que lo hagas, el branding content de toda la vida, ¿vale? En cuanto a plataformas de alojamiento, ya sabéis dónde podéis alojar vuestros podcasts. Muchos lo habréis hecho en iVoox. iVoox es una excelente plataforma de alojamiento, pero es una plataforma de alojamiento que para mí no ofrece unas estadísticas tan fieles como Spreaker y que no tiene una calidad de sonido tan buena como la que ofrece Spreaker. Y sobre todo tiene una gran diferencia con Spreaker, que tú en iVoox, cuando cuelgas un podcast,
Tú te llevas lo que se llama el RSS, el enlace para suscribirte al podcast, y se lo mandas a Spotify, se lo mandas a iTunes, y entonces ellos lo incluyen en tu catálogo. En Spreaker, tú directamente en una pestañita que hay vas pulsando donde quieres que se escuche y lo pueden escuchar en Amazon, lo pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en todas las plataformas de podcasting, incluida YouTube. Automáticamente, cuando subes tu podcast, te lo sube a YouTube. Y eso es un gran acierto, ¿no? Y luego Anchor, que como sabéis es una plataforma, es una web, es una aplicación, como queráis llamarla, de Spotify que permite publicar, escuchar y compartir y editar podcasts. Mucha gente me dice, Freddy, Spotify es el número 1, en eso no hay discusión. Pues vamos a Anchor, ¿no? Ya, pero es que en Anchor cedes todos tus derechos. Cedes absolutamente todo. Y entonces luego si quieres llevarte tu podcast de allí, quitarlo, ponerlo, no puedes porque estás cediendo muchos derechos. Pero es verdad que estás en una gran plataforma, eso no lo podemos obviar, ¿vale? A la hora de escucharlo, en iVoox lo puedes escuchar, en Apple Podcast también lo puedes escuchar y en Spotify. Interesante lo de iVoox. Yo cuando me meto en iVoox pongo palabras clave, por ejemplo, digo radio universitaria. Y me aparecen un montón de podcasts. Pero hay una gran cantidad de podcasts de los que escucho en ese programa que es directamente como estar leyendo un periódico con faltas de ortografía y con tachones. Eso lo dijo María Jesús Espinosa Dos Monteros, una de las grandes impulsoras del podcast en España, de Podium Podcast. Y es verdad. La gran diferencia entre vosotros y los que suben podcast haciendo así con el móvil, hola, ¿qué tal? Mira, este es mi podcast, ¿qué vamos a hacer? Hoy te voy a hablar, y me habla 20 minutos del juego del calamar, no me interesa. Me interesa un tipo que sabe manejar el medio, que sabe manejar los elementos de la radio, que sabe usar la música, el sonido, que tiene capacidad para comunicar porque ha estado en esta radio, Radio Unizar, por ejemplo, y ha aprendido la profesión. Y esa es la gran diferencia. En iVoox hay muchas cosas, es como en YouTube. En YouTube hay infinidad de gente que sube vídeos que son auténticas porquerías a nivel de comunicación, a nivel de técnica, a nivel de todo. Y otros que hacen cosas maravillosas. Ibai es un excelente comunicador. Quien lo niegue no está siendo fiel a la realidad. Es un excelente comunicador, fin. Lo que pasa que es verdad que hay muchos que copian a Ibai y que ni saben editar el vídeo, se edita con mala calidad, con un contraluz, en fin. Por eso digo que intentéis subir podcast con buena calidad, que se escuchen bien, que es lo más importante, ¿vale? Otras plataformas de escucha, Google Podcast, que como sabéis en Android, en los móviles Android, es la aplicación para poder escuchar podcast en exclusiva. Deezer o TuneIn, que si no lo conocéis yo os lo recomiendo, es una aplicación donde están reunidas todas las radios del mundo, podcast del mundo, lo que sea. Tú pones una palabra clave y pones, por ejemplo, música garaje, y te pone las radios que en ese momento están haciendo ese tipo de música. Y puede ser una radio de Chicago, una radio de Berlín o una radio de donde sea. ¿Quiénes hacen los podcasts? Vosotros, podcasters independientes o productoras que se encargan de hacer podcasts. Podium Podcast es probablemente la más importante para mí, porque es la pionera y porque ya hace como 5 años que empezó a lanzar podcasts, entre otros de ficción. No sé si alguno habéis escuchado podcast de ficción. Podcast de ficción es como escuchar una serie. Es una serie de Netflix. Es increíble. Empezad, por ejemplo, por El Gran Apagón. Empezad, por ejemplo, si sois muy aprensivos con todo esto del apagón, no, mejor dejadlo para otro momento, pero, por ejemplo, Guerra 3 es otro gran podcast. Hay un montón de podcasts de ficción brutales. Y Podium Podcast es una gran productora que está vinculada al Grupo Prisa. Nosotros en Revox 360 hacemos producción especializada en podcast y acciones transmedia. Hacemos cosas para Radio 3, hacemos podcasts corporativos, nos llaman las empresas, hacemos podcasts para ellos y también hacemos podcasts personales. Yo tengo mi propio podcast que se llama Cuento que te cuento, el sentido de los cuentos para el crecimiento personal, en el que hablo de qué aporta Caperucita a mi vida diaria. Pues siempre tiene una lectura que aporta algo en mi vida, ¿no? Y luego Storylab, que es una barbaridad porque es una productora de altísima calidad. Storylab es quien hizo, por ejemplo, el podcast de Ex-Rey, que habla del rey emérito, el rey Juan Carlos. Y luego lo veréis, pero por ejemplo los creadores de Homeland han decidido hacer una serie de televisión, la productora, sobre X-Ray. Con lo cual estamos ante una gran capacidad para poder hacer cosas. Y luego las plataformas de suscripción están saliendo desde hace un par de años, plataformas donde tú pagas, tú tienes como en HBO tu propio catálogo de podcast y puedes escuchar los podcasts, pero son exclusivos solo para esa plataforma, no los tienes en otro lado. Está Podimo, por ejemplo, que es la que os está buscando. Y está Audible, que es la de Amazon. Importante la de Audible. Estar en Audible significa que cuando yo estoy en mi casa y cojo mi Smart Speaker, mi altavoz inteligente, y le digo, no es Alexa, que me va a decir Siri. Alexa, ponme un podcast, el podcast de Entiende tu Mente. Y automáticamente hace ¡pa! Y aparece. Porque estás en su catálogo y es mucho más fácil. En Spotify también, pero al estar en el suyo también es mucho más sencillo.
Simplemente para que tengáis algunos datos y veáis que no os estoy engañando. Esto es de un estudio de Spotify de 2021, de hace 2 días. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. 33% españoles que consumen podcast con gran frecuencia. Con gran frecuencia es con gran frecuencia. Aumento de podcast tras la pandemia. 60% de aumento de escucha en podcast tras la pandemia. Hablábamos antes, la gente se puso a escuchar podcast en la pandemia, claro, y a leer, y a ver series, y a cocinar, y a hacer muchas cosas, ¿no? Consumidores habituales de podcast, 51. Consumo entre millennials, gente de 27 a 39 años, el 40%. Hay mucha gente que no se escucha. Bueno, Alfredo, tampoco son estos datos para tirar cohetes. ¿Cómo? ¿Tú sabes esto de aquí qué significa? Que eso está por crecer. Y ahí podéis estar vosotros. Si estuviera el mercado ocupado, diría, ya está todo el pescado vendido, chavales, ya no podemos hacer nada. Pero no, está esto aquí, ¿vale? Y hay una oportunidad de crecimiento. El podcast en Europa, esto lo ha sacado Audible, la empresa de Amazon. En España el 48% de los oyentes son habituales de podcast. En España hay un 48% de habituales oyentes de podcast. Y es el segundo país en Europa que quiere consumir noticias. Hay un podcast que se llama, no sé si lo habéis escuchado, se llama AM y todos los días cuelga noticias. Y es con un lenguaje coloquial, orientado a jóvenes, de una manera... Te voy a contar las noticias de no sé qué, y lo cuenta de una manera muy natural y funciona muy bien. En España les gusta a la gente consumir noticias. Estamos por delante de Italia, por delante de Reino Unido y por delante de Alemania. ¿Qué nos ha dicho el EGM, el Estudio General de Medios, hace 2 días? Que los oyentes de podcast han crecido en un 26% en 2021, es mucho. Y que ya tenemos casi 1 millón de oyentes de podcast de lunes a viernes. Y esto va a seguir creciendo. ¿Qué edad tienen los que escuchan podcast? El 65% tiene menos de 40 años. La radio tradicional, os lo puedo decir Ana, no tiene esos datos. La radio tradicional está mucho más envejecida. Vayamos ahí. Y sobre todo porque vosotros tenéis el lenguaje y la capacidad para comunicar con esa gente que quiere escuchar podcast, ¿vale? El 58% de los oyentes son hombres. Bueno, pensad en podcasts que pueden interesar a un público más masculino o pensad en qué le puede interesar a un público femenino para que crezca más esa audiencia. El 71% de los oyentes, esto es para que sepáis un poco a quién os dirigís, porque cuando penséis en crear un producto, tenéis que pensar el público al que os dirigís. No simplemente por saberlo, sino porque a la hora de yo generar mis contenidos, mi tipo de comunicación y mi lenguaje, tengo que saber a quién me dirijo. Yo recuerdo cuando estaba en KISS que me dijo un consultor, Freddy, necesitamos crecer mucho más en mujeres de 40 a 45 años. Así que intenta cuando estés en el micro hablarles a ellas. Y entonces yo decía... Venga. Y yo, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en KISS FM, el saludo de quien te habla, Alfredo Orense. Hoy vamos a hablar, y pensaba en esa mujer de 40, pero tenía un dibujo difuso. ¿Qué es lo que hice? Me saqué una foto de Nuria Roca, que tenía 45 años en ese momento, la puse en mi estudio de radio y cuando hablaba la miraba a ella. Y yo sabía qué comentario, qué contenido, qué tipo de comunicación le iba a interesar, porque tenía la cara, eso se llama buyer persona en marketing, y es ver la cara de la persona a la que me estoy dirigiendo. Pues me parece que subimos un 15, un 20% en ese público. Porque es mucho más fácil visualizarlo. Por eso es muy importante que penséis a qué público me dirijo, qué temas le van a importar y cómo se los tengo que contar, ¿vale? Y la mayoría de la gente que escucha podcast tiene alto poder adquisitivo, 65%, más de 3.500 euros al mes, y el 75% de los oyentes tiene bachillerato o grado universitario. Los podcasts más escuchados, Nadie sabe nada, el de Buena Fuente, Hora 20 y pico, El partidazo de COPE, Estirando el chique o Saldremos mejores. Esto es lo que publica iTunes. Claro, ellos sacan un poco sus datos también, ¿no? En España, Nadie sabe nada, Entiende tu mente, el podcast número 1 de psicología. A mí Entiende tu mente me parece un caso brutal. No es porque sea amigo mío, pero es que me parece brutal. Porque él lo que piensa, porque a la hora de hacer un podcast tú tienes que tener en cuenta que vas a ser buscado entre millones de podcasts de todo el mundo. Entonces tienes que tener un nombre que se adecue o que refleje el producto que les estás en ese momento presentando. Si tú te llamas El Cascarón, no, pues somos de psicología, pero se llama El Cascarón. Nadie va a poner para buscar un podcast de psicología en el buscador El Cascarón. ¿Vale? En cambio, Entiende tu mente, se entiende claramente en el naming del programa de qué va. Es un programa para entenderte mejor. ¿Sabéis por qué Molo Cebrián hizo este podcast? Porque había muchas cosas que le agobiaban, que no entendía, y decidió estudiar psicología. Y se puso a estudiar psicología y dijo, si pongo a un profesor de psicología y a un coach que me expliquen por qué me pongo triste cuando mis amigas quedan y les veo fotos en Instagram y a mí no me han llamado, ¿por qué lo paso tan mal? Y un psicólogo te dice, te pasa por esto, y un coach te dice, y lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Eso es Entiende tu mente, y ese es el gran éxito de Entiende tu mente. Luego programas como Takeover, The Wild Project o La vida moderna, ¿vale?
Lo que más gusta, las categorías más importantes de podcast son, en este orden: comedia, música, sociedad y cultura, estilo de vida y salud, y arte y entretenimiento. Pensad en dónde podéis ubicaros mejor, qué os da mejor. El 34%, ¿sabes lo que dice? Que quiere más podcasts de música, que no hay suficientes. Vamos a darles podcasts de música. Ahí entramos en la guerra de los derechos de autor, ¿vale? El 35% quiere más podcasts educativos, el 34% quiere más podcasts de historias, el 34% más podcasts de sociedad y cultura, y el 28% quiere mucha más comedia. ¿Cómo nos descubren? Porque se lo cuenta un amigo o un familiar. Escúchate el podcast de no sé qué. El 48% es el boca a boca. Y el 43% se engancha por redes sociales, porque lo ven en algunas redes sociales. Por eso también es muy importante. Antes me hacía una compañera vuestra una entrevista y me decía, ¿qué tiene que tener un profesional? Polivalencia. Porque cuando yo hago el podcast no me vale con hacer el podcast. Luego tengo que preparar un vídeo, preparar algún tipo de imagen para promocionarlo en redes sociales y que me conozcan, porque si no queda olvidado, ¿vale? Rápidamente, el 63%, el tiempo, por cierto, eso es importante. ¿Cuánto tiene que durar un podcast? 20 minutos, porque 20 minutos es lo que tardo en ir de casa al trabajo o a la universidad. Es lo que tardo en montarme en la cinta y hacer 20 minutos de cinta. Es lo que tardo en recoger la ropa, es lo que tardo en ir a... Vale, yo tardo más. Bueno, pues bájate 2, ya está. Yo salgo de la universidad todos los días y todos los días hago descargar un capítulo, un podcast, y me voy en el coche escuchando un podcast. 20 minutos, suficiente. ¿Cuándo lo publicamos, chicos? Publicadlo el sábado. Dicen que el día favorito para escuchar podcast es el sábado. El momento favorito para escuchar podcast es la tarde y la noche. El 50% lo escucha mientras hacen tareas como limpiar y ordenar, la gran mayoría. El 29% mientras cocinan. El 25% haciendo deporte y el 24% de camino al trabajo o casa. Entonces, cualquier podcast que tenga algo que ver con esto, lo tenemos ganado, ¿vale? 40% de los millennials escuchan podcast, la generación Z un 28%, vosotros estáis por ahí, ¿no? Un 34% de la generación X escuchan con gran frecuencia podcast y un 17% de los baby boomers oye podcast con fidelidad. Vuestros padres no escuchan tanto podcast como pensáis. Bueno, vuestros padres son más jóvenes, ¿no? Pero bueno, entre 52 y 61 no escuchan muchos podcasts. ¿Qué oportunidades tenéis? Pues que un 18% aún no ha escuchado podcast, pero quiere hacerlo. Así que dadles un buen producto. Os estoy dando la oportunidad de que empecéis a hacer vuestro podcast, falléis, lo hagáis mal, os equivoquéis, para que dentro de un año, cuando esto haya explotado otra vez, vosotros ya tengáis vuestro podcast posicionado y viváis de esto. Antes le contaba también en la comida, es una comida muy interesante. Hay un amigo mío que era muy vago, un gallego, que se llama, bueno, ahora os digo el nombre, y siempre me decía en la radio, llegaba, traía el guión tarde, no hacía las cosas. No, pero es que a mí no me gusta hacer los guiones, porque a mí los guiones es que yo me canso y tal, y no sé qué hacer con mi vida. Y de repente tuvo un momento de crisis, de depresión, de no sé qué hacer con mi vida, no valgo ni para periodista. Y de repente hizo un podcast de entrevistas a gente. Pues le ha contratado Podium, le ha contratado Podimo, da charlas por un montón de sitios, se dedica a hacer podcast y además sin ningún tipo de adorno de nada, es simplemente un podcast de entrevistas. Se llama Alex Fidalgo y el podcast se llama Lo que tú digas. Fin. Tenéis oportunidad, 18% no ha escuchado un podcast pero quiere hacerlo. Así que busca una idea, piensa en tus oyentes y crea una marca. ¿Cómo hacer un podcast? Así. Primero piensa en un diseño de programa, piensa en una idea, a quién me dirijo, el target. Describe un poco cuál va a ser tu programa y piensa en qué secciones o contenidos debería tener. Busca un buen imagining, es decir, una sintonía, una música que identifique tu programa. Mercadona, Mercadona. Ya todo el mundo sabe que es Mercadona, claro, aunque no la cantes. Pues lo mismo, una música que te identifique. Una voz corporativa que identifique tu programa y que vaya en consonancia con el tipo de programa que eres. Colchones, indicativos. Luego graba. Busca un buen espacio de microfonía. Una buena microfonía. Hay unas grabadoras que se llaman Zoom, que tienen 2 micros así por arriba, que graban que no te lo crees. Increíbles. Buscad sitios secos donde grabéis, que no haya mucho eco. Por ejemplo, este es un sitio bastante seco, no tiene mucha mala acústica, pero no grabéis, por ejemplo, en el baño. Que en el baño todo el mundo dice, ¿en el baño es donde mejor se oye? No, en el baño es donde más eco tiene. Otra cosa es que tú te escuches más bonito, pero no. En el coche es un sitio fantástico para grabar y yo voy a haceros una confesión, ya que estamos entre amigos. En alguna ocasión tuve que grabar cuñas de publicidad en el armario de casa, porque me falló el estudio. Y el armario de casa es increíble, porque el armario de casa tiene un montón de material absorbente, de rugosidades, y no tiene nada de eco, y suena increíble. Pensad qué micro tenéis que usar, si un micro de condensador... A ver, no me metía en el armario y me encerraba, era una especie de vestidor así con ¿sabes? No me metía dentro tal cual.
Pensad en el sitio donde vais a grabar y buscad un micro adecuado. Por ejemplo, estos micros son micros dinámicos. Entonces, estos micros, si yo me acerco, se me oyen, pero si me voy lejos, no. Los micros de condensador son los que se oye todo. Entonces, si cogéis un micro de condensador que son muy sensibles, si vais a un sitio con mucho eco o con muy mala acústica, se va a escuchar mal. Entonces, pensad también en ese tipo de cosas, ¿vale? Por muy poco dinero, por 150 euros, una cosa así, puedes ya tener tu micro y grabar fenomenal. Y luego públicalo, busca una buena plataforma de alojamiento, una publicación importante de tu podcast y distribúyelo bien. Distribuirlo bien es véndelo bien. Saca momentos de tu programa, cuelga en Instagram los momentos de tu programa, ceba con contenido interesante y, sobre todo, no os olvidéis, ve al público que realmente le interesa el producto que tú estás preparando. El podcast es segmentado, no me vale. ¿A qué público te diriges? Algunas veces me dicen, a todo el mundo en general, es un podcast de entretenimiento que puede gustar a cualquiera. Digo, te equivocas. Lo que busca el podcast es un público segmentado. Un programa de cocina para alumnos de la universidad que viven solos. Fin. Pero es que eso van a escuchar muy poco, pero te van a escuchar los fieles. Y el anunciante va a ir ahí. El anunciante te va a decir, voy a sacar unos sobres de comida que se calientan en 5 minutos, están riquísimos. ¿A dónde me anuncio? ¿Dónde voy? ¿A una radio que tiene un montón de oyentes y que no sé dónde se va a dispersar mi mensaje? ¿O me voy a ese podcast que sé que el 100% de los que lo escuchan es porque quieren aprender cómo hacer comida en casa? Pues ese es el público al que te tienes que dirigir, ¿vale? Me gustaría, antes de terminar, y de que si tenéis ganas de hacer alguna pregunta, creo que tenemos 5 minutitos o 10 para preguntas, poneros un vídeo súper corto, a ver si... para demostraros que lo que os estoy contando no es ninguna mentira, ¿vale? Espero que os guste. Хватит продолжать ныть по поводу и без, ведь ты здоровый мужик. Иди вали лет, себе практически 10, найди престижную работу. По жизни надо вертеться, а не сидеть в полоборота. Торопись всего добиться, сейчас ты молод и хорош. Скоро станет ценой твоей лишь ломаный грош. Тебе исполнилось 15, ты сейчас за границей. Звон бокалов повсюду, только роняясь сослуживцы. Торжественные речи, все в костюмах и платьях. Тебе крупно повезло, что у тебя такая свадьба. Пару лет назад твой младший ребенок уже пошел в детский сад. Сейчас он студент, скоро защитит диплом и буквально на днях уже сам станет отцом. И так тебе 25, и уже по идее пора завязывать висеть у своих детей на шее. Хватит продолжать ныть по поводу и без, ведь ты еще не старик, так что не ставь на себе крест. Гениальнейшая фраза поможет тебе в том, чтобы жизнь прожить сейчас, а не когда-нибудь потом. Короче, что бы ни случилось, повторяй, не робея. Все дело лишь в том, что пора стать взрослее. У тебя нет друзей, пора стать взрослее. Проблема на работе, pora estar взрослее. Ушла жена из дома. Pero concluyo agradeciendo de corazón la presencia de hoy aquí de personas muy influyentes en nuestra vida social, sobre todo para la gente joven, que han venido a visibilizar los problemas de salud mental. En programas además de alto impacto, como de Forme Semanal, Puedo Hablar o Entiende tu Mente. Yo quiero deciros a todos y a todas que vuestra labor es encomiable y os lo agradezco de corazón. Porque al final lo que hacéis es convertir vuestras experiencias en mensajes de concienciación social, de compromiso y de superación. Y por tanto a todos vosotros y vosotras gracias. Pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, ha sido un placer. Alfredo os ha contado cómo son las cosas ahora. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que les ha contado. Este es el momento, puede ser vuestro momento. ¿Queréis hacerle alguna pregunta? ¿Alguna cosa queréis plantearle? Por favor, el chico de la mascarilla azul. Espera, que te pasan el micro.
Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar si se puede empezar, si alguien puede empezar, haciendo podcasts musicales y cómo se gestiona el tema de derechos de autor y demás. Gracias. Sí, o sea, es curioso porque, como hemos visto, el 34% de la gente pide más podcasts de música. Pero a nivel musical, la SGAE te cruje directamente. A ver, es como todo. Tú empezarás a hacer tu podcast musical, en YouTube no lo podrás subir porque en cuanto subas algo, YouTube te lo va a quitar, o Instagram. Una cosa muy curiosa en Instagram, cuando yo subo podcast, por ejemplo, el grupo que va a tocar ahora, que es genial, que se llama Inmateria, si yo subo, por ejemplo, un vídeo y aparece su música, Instagram me lo quita. Pero si yo esa música la silencio y busco en música suya la canción y la pongo, no me lo silencia. No se entiende, ¿no? Pero bueno. Entonces, con el tema de música, yo iría a la opción Music and Talks de Spotify. Esa opción te permite crear contenido y te permite crear música con playlist y canciones de la plataforma de Spotify. Y sí que te deja hacer programas de música porque ellos ya están gestionando los derechos. Lo único que a nivel de monetización, de pudieras ganar dinero con eso, pues es complicado porque ellos son propietarios de ese producto, entonces te puede costar un poquito más. Yo iría a hacer programas en los que hables de música. Y luego termines y digas, y aquí tenéis una playlist que hemos preparado con nuestras canciones disponible en Spotify, y ya la gente escucha, porque es lo que hablamos hace un rato, que la música al final la puedes consumir en cualquier momento, pero gente que te hable de música, prescriptores de música, no es tan fácil. Entonces yo iría a un podcast en el que hables de música, cuentes cosas de música y digas, y pones las músicas de fondo y digas, si alguien quiere escuchar todas las canciones que hemos puesto en el programa, nuestra playlist diaria está en Spotify y ya está. Es una alternativa. Voy a añadir una cosa a lo que dice Alfredo. En la radio lo que importa es la persona que te está contando las cosas. En el podcast muchísimo más, porque si la relación que se establece en la radio entre el locutor y el oyente es de intimidad, en el podcast, que es una escucha todavía más personal, es mucho más íntima, y lo que cuentan son los prescriptores. Entonces lo que interesa es lo que tú cuentes sobre música. Luego ya irán a buscar la música. ¿Más preguntas? Sí. Yo tengo una pregunta porque en clase estamos haciendo un proyecto de comunicación digital y nosotros queremos hacer un formato podcast. Y yo, que soy muy hecho para adelante, pues dije, pues a mí que me gusta mucho hablar, dije, mi podcast tiene que durar de 40 minutos a 1 hora, porque todos los que yo escucho son así, pero mis compañeros me pararon los pies y me dijeron, eso es una barbaridad, Sergio. Y me dijeron que mínimo 10 minutos, máximo 30, perdona. Pero tú como ya persona formada en la radio, ¿cuánto me dirías que debería durar un buen podcast? Absolutamente 20 minutos. Esa es la media, ese es el tiempo de escucha. Pero porque está testado, yo creo mucho en la investigación y porque está probado que la gente es el tiempo que tarda en escuchar un podcast. Un podcast de 40 minutos lo dejas a la mitad y luego ya no sigues escuchándolo. Entonces un podcast de 20 minutos es mucho mejor. Y un podcast de 20 minutos además que termine, no sé cómo se llama, tiene un nombre en las series de televisión, que es cuando termina un episodio, siempre terminan con una escena súper impactante para que te enganches y vayas al siguiente. ¿Cómo se llama eso? Eso es, pues eso. No me acordaba cómo se llamaba. Ese tipo de cosas te ayudan mucho, pero el tiempo de 40 minutos es demasiado, de 40 minutos a 1 hora. 20 minutos, 30 minutos, tú piensas en un trayecto en el que vas a escuchar un podcast. Aunque yo vivo en Madrid, vosotros en Zaragoza, aunque yo vivo en Madrid y en Zaragoza, normalmente son 20 minutos. Yo he venido paseando 20 minutos. Me voy en mi coche 20 minutos. Unos 20, 25, 30 minutos es más que suficiente. En radio menos es más y en el podcast también. Sí, hola, buenas tardes. Me gustaría plantear 2 preguntas. La primera centrada en el podcast. Exactamente, sobre todo en tu caso, ¿cómo ves o qué rol tiene ahora mismo el video podcast? Porque, por ejemplo, en el caso de Estirando el Chicle, sí que es verdad, además en las entrevistas normalmente comentan que el porcentaje mayor de visitas es en YouTube. Sí que es verdad que en audio últimamente han aumentado más, pero sobre todo al final es verlas a ellas, a ellas dos. Y luego la segunda pregunta, también incorporando a Ana, es qué relación tiene, porque además en el caso de Aragón Radio hemos visto que hay bastante interés por desarrollar nuevos podcasts. Visto que tenéis 2 perspectivas que se pueden aunar, ¿qué rol creéis que tiene la radio y qué rol pueden tener los podcasts alrededor de la radio? Muchas gracias. Pues te diré que sobre la primera pregunta, iba a decirlo de Mariano Rajoy, ya sí eso porque me he perdido.
sobre el tema voy a contestarte primero la segunda. Sobre el tema de la radio y el podcast. El podcast, al final, lo que decía antes, el podcast tiene que cumplir unas expectativas y que tú pienses que es un producto que se consume en cualquier momento. Aunque tú publiques ahora un podcast, habrá dentro de un año gente que escuche ese podcast por primera vez. Entonces piensa que tiene que tener un cierto carácter de atemporalidad, que no se consuma muy rápido y que no se acabe muy rápido. Y la radio tiene que ser la radio de compañía, la radio que emociona, la radio que te acompaña, la radio en la que hay una persona humana que está contigo. Y creo que esa es la gran diferencia entre un podcast y otro. Y la primera pregunta, que se me ha ido totalmente, ¿recuerdas? El videopodcast. Sí, a ver, yo tengo con eso una opinión dividida. Por un lado, pienso que, por ejemplo, programas como La Resistencia, donde te escuchas el podcast o La Vida Moderna y a la vez estás viendo son dos lenguajes distintos. O sea, yo ahora de repente escucho La Resistencia y dicen, mira lo que tengo aquí, pues sí, ese es bonito, a ver, déjamelo ver, sí, y esa chica de ahí, oye, y ese jersey, y yo estoy en casa diciendo, ¿de qué me están hablando? Si no lo estoy viendo. Entonces no confío en ese formato, en el formato en el que algo visual se sobrepone o come a lo que es el lenguaje sonoro. Pero sí que creo en podcast donde tú estás grabando, pero eres muy consciente de que estás hablando, tu prioridad es el audio y alguien que no te está viendo. Por ejemplo, en Estirando el Chicle, en algunos programas, pues funciona, pero es muy fácil despistarte e irte a cosas visuales y olvidarte de que la gente no te está escuchando. Pero ahora, por ejemplo, acaba de sacar Spotify una opción para que los que suben podcast también puedan subir sus vídeos y sus stories y sus cosas. Entonces, siempre cuando tengas claro que tu formato prioritario es que tú eres un podcast, bien. En el momento que pienses, soy dos cosas, un podcast y un programa de YouTube, estamos perdidos. Vale. Yo mira, te voy a retomar con el tema de YouTube, porque siempre hay excepciones y os voy a contar una. Nosotros hemos lanzado hace 2 meses un programa de misterio que se llama Abismo, que os invito a seguir en Aragón Radio, que además hace un chico muy joven también, y a mí me tiene absolutamente perpleja, porque el programa lo emitimos en YouTube en directo, lo emitimos en FM en directo, lo emitimos en Facebook en directo, lo emitimos en Twitch en directo, lo emitimos en YouTube, y está pasando una cosa, en 2 meses lleva 100.000 descargas, de las que 50.000 son en los vídeos de YouTube y 50.000 en el podcast. ¿Qué es lo que tiene? Que en YouTube, mientras el programa se emite en directo, y es un programa que dura 3 horas, la gente va comentando. Entonces tiene un público muy fiel que va comentando y buscan precisamente lo que YouTube le ofrece y no otras plataformas, que es el poder comentar en directo. Y sin embargo hay otro perfil de oyente que es distinto, que se lo descarga y se lo escucha a posteriori. Entonces yo creo que ahora mismo, por lo menos nosotros, está ahí mi jefe técnico que me dará la razón, estamos en un momento de prueba y error, porque estamos aprendiendo también, el mundo está cambiando. Y sobre lo que comentabas de radio y podcast, yo creo que estamos en un momento de cambio social brutal, brutal. Creo, como bien dice Alfredo, que la radio en FM sigue siendo radio de compañía y sigue teniendo su público, pero creo que esa curva de oyentes es descendente. El EGM lo lleva diciendo un montón de años, vamos perdiendo oyentes, la radio en general, porque no hay un relevo generacional, vosotros no escucháis la radio, pero al mismo tiempo la curva de podcast está subiendo. Entonces es una audiencia distinta que se va a terminar cruzando necesariamente y que no tiene por qué ser excluyente. Antes a la radio en FM convencional se llegaba a través de la música, ahora la música la escucháis en Spotify, ya no la escucháis en la radio. Entonces creo que es un cambio social general y que no sabemos muy bien lo que va a venir. Yo creo que a la radio en FM le quedan todavía unos años, pero que el podcast es el formato del presente y del futuro, indudablemente. Me dicen que acabemos ya, ¿verdad? Vamos a ir muy rápido. Bueno, mi pregunta es corta, así que... sí, yo quería preguntar que si quisiera alguien ganarse la vida a través de podcast, ¿qué plataforma es la más recomendable? Para ganarse la vida. Ganarse la vida. Ahora mismo Podimo, ¿no? Podimo está pagando. Sí. Podimo te está pagando por programa 150, 200 euros por programa. Sí. Aproximadamente. A ver, lo bueno que tienen los podcasts es que el coste de producción es baratísimo. Sí. Entonces no necesitas una gran infraestructura, lo que necesitas es talento y tiempo. Lo que no recomiendo, porque ahí no hay un rendimiento económico con la famosa monetización. Pon tu podcast y según la gente que te escuche te vamos a dar dinero. Eso no vas a ningún lado. Entonces yo crearía un producto que estuviera muy segmentado y luego con ese producto, con 2 narices, porque esto es así, me iría a una marca y le diría, tengo este programa, ¿te apetece entrar? ¿Te apetece financiarlo? Y seguramente te diga que sí. O me lo vendéis a mí, como han hecho algunos compañeros vuestros, que escucharéis es. ahora. Eso es. Sí que yo lo haría así. Si me permites, antes de acabar, solamente voy a decir una última frase que uso mucho en mis clases
y que creo que resume un poco lo que es la radio y lo que es el podcast. Hay que caminar sobre un guión, un contenido, y el envoltorio es muy importante, el jiji, jaja, y el soy muy simpático está muy guay, es la salsa que le aporta algo muy necesario al programa, pero debe haber un contenido sobre el que se sustenta. Y entonces os voy a decir una frase que yo siempre utilizo en mis charlas, que es una frase que dijo Winston Churchill en una de sus grandes oratorias, que era: les aseguro que he preparado minuciosamente esta improvisación. Y creo que esa es la clave. Era bueno Winston Churchill, sí. Pues Alfredo, muchísimas gracias. Ojalá puedas venir más veces y tengamos más tiempo. Ahora vamos a hacer un tiempo para la música con el grupo Inmateria, que además nos lo ha descubierto Alfredo dentro de uno de los trabajos que él ha hecho. Recomiendo que veáis el programa que hicimos en Backline con ellos en pleno confinamiento. Sí. Buenísimo. Y a continuación quedaros porque hay una mesa muy interesante, que son precisamente casos de compañeros vuestros que hace 4 días estaban ahí sentados y hoy están trabajando con éxito. Tienen empresas, son profesionales de éxito en distintos campos de la actividad periodística y de verdad que os va a gustar mucho escucharlos. Así que hacemos un receso para la música y seguimos escuchando a los que se sientan aquí. Gracias.